y espero que Miguel Uribe Turbay sobreviva. Eso es lo que más quiero antes que nada. Y creo que eso es lo que debe sentir toda la sociedad, toda. Que antes que nada, y juntando nuestros corazones y nuestra energía, algunas oraciones, otras reflexiones, juntemos las energías que lo van a ayudar para que esté vivo. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de lo que le pasó al señor Miguel Uribe Turbay, sobre el atentado, sobre el ataque sicarial que sufrió y sobre cómo toda la oposición que antes ejercía en el poder en Colombia reaccionaron atacando al presidente Gustavo Petro, atacando a la izquierda, atacando a los influenciadores, atacando a la prensa independiente y prácticamente poniendo al país en el borde del filo, o sea, casi que llamando a una guerra civil. Pero hay que recuperar los datos y hay que hablar precisamente de lo que pasó, más allá de la visión que tiene la prensa hegemónica en Colombia y más allá de la narrativa que han implementado los de la oligarquía y los que prácticamente son los dueños del país. El señor Miguel Uribe Turbay se encontraba en la localidad de Fontibón, más precisamente en el barrio Modelia, haciendo campaña presidencial, cuando recibió los impactos y todavía toca preguntar quién fue el que atacó a Miguel Uribe Turbay, y resulta que es un niño menor de edad, y la gente empezó a caerle al presidente Petro por hablar precisamente de esto, de cómo la violencia ha incurrido en Colombia, de cómo las acciones violentas por parte de la ultraderecha empobrecedora de las clases populares pueden llevar a un niño menor de edad a cometer un crimen de estos, pero también pidió protección para ese niño porque al final es menor de edad. Pero la ultraderecha guerrerista de este país salió en contra de Petro y está empezando a difundir la idea de que toca sacar a Petro del poder, de que toca sacar a la izquierda del poder y de que esto es culpa y responsabilidad del presidente Gustavo Petro. Muy grave, muy grave. Directamente el responsable se llama Gustavo Petro. Él es uno de los principales responsables. Recordemos que su mensaje de odio, que su mensaje de resentimiento, que su constante ataque a la oposición y a la prensa ha empoderado a todos estos resentidos y radicales de izquierda. Hay un responsable político. Y hoy les digo aquí, a todo el país, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Así es. Y lo otro es que no se nos olvide quién es el instigador de todo esto, el instigador del odio. Este gobierno, presidente. Antes de seguir con el análisis, tengo que decir que lamento profundamente lo que le ocurrió al señor Miguel Uribe Turbay, que no quisiera que esto le ocurriera a ningún colombiano y que estos flagelos de violencia deberían de acabarse en Colombia. Pero también tengo que decir que la ultraderecha, que se la ha pasado más de 50 años o desde la misma independencia de Colombia ofreciendo plomo, ofreciendo sangre, desplazando campesinos y prácticamente violentando a los pobres, no puede salir a decir que el discurso de odio solamente le pertenece a las izquierdas y solamente le pertenece al señor Gustavo Petro. Hace poco se presentaba la ultraderecha con la única solución que saben vender: plomo es lo que hay y plomo es lo que viene, y le declaraban a las personas que salen a marchar y que protestan por sus derechos que se tenían que enfrentar de nuevo a la fuerza pública y que si tenían que armar bloques paramilitares los iban a armar. Una vez la violencia que ellos secuencian y la violencia que ellos venden se ve y se nota y se ajusta a la realidad de Colombia, entonces salen a culpar a otros y a decir que es culpa de otros y a decir que esto ocurre en Colombia desde que hay un gobierno de izquierda, y algunos se atreven a decir que nos devolvimos a 1990, a 1991, a los 80s y a los 90s, que porque este es un gobierno nefasto. Hay que decir que en los 80s y en los 90s gobernaron
presidentes de ultraderecha, que permitieron además de todo el exterminio de todo un partido político de izquierda, el asesinato de candidatos de izquierda y la persecución a opositores que estaban en contra de las dinámicas de la ultraderecha, que metieron el neoliberalismo a Colombia y que inundaron la política de narcotráfico y de paramilitarismo, y que empezaron una persecución a todo lo que les olía a izquierda en este país. Entonces, ¿de qué es lo que están hablando mis amigos de la ultraderecha y de qué es lo que están opinando, culpando al gobierno de Gustavo Petro por una situación que pudo ocurrir en otros gobiernos y que ocurrió en otros gobiernos también? Señoras y señores, yo sé que algunos viven en una burbuja, yo sé que algunos viven ahí, detenidos en sus lujosas mansiones y en sus barrios divinamente, caray, pero acá en Colombia la violencia nunca ha parado. Acá han asesinado a líderes sociales, han perseguido a personas de izquierda, han chuzado a la oposición y han utilizado la fuerza de Estado para desaparecer activistas. Entonces, cuando ustedes sienten que esa violencia toca las fibras más sensibles de la gente que pertenece a su sociedad, entonces sí vienen a decir que el país está cayendo y que este país no va para ningún lado. Y repito, no estoy de acuerdo con lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay, pero hay que decir que si alguien ha usado las políticas de ultraderecha para burlarse de lo que ocurre con la oposición, ha sido el Centro Democrático. Y si hay guerreristas en este país, todos, absolutamente todos, pertenecen al Centro Democrático, y algunos están repartidos en partidos políticos de la ultraderecha. Y ayer politizaron esta situación, y ayer le sacaron partido a esta situación y se olvidaron del dolor de los familiares de Miguel Uribe Turbay, de la tragedia que ha sufrido este señor y toda su familia, y emprendieron una campaña política manchada de sangre, porque así ha funcionado siempre el uribismo, así ha funcionado siempre el bipartidismo en Colombia, y así operó el Frente Nacional. Esto no es un tema de la izquierda, esto no es un tema del petrismo, y esto no es un tema de un gobierno progresista. Esto es un patrón de conducta que siempre han repetido los que han manejado los hilos de poder en Colombia. Por eso debo rechazar los intentos de utilización política. Me parecen asquerosos, de truanes, de ratas de alcantarilla. No podemos hablar. Sospechas tenemos todos. Yo tengo las mías. Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia. Menores de edad utilizados, menores asesinos que saben matar como el mejor de los asesinos, pagos porque su familia es pobre, y que cambian la muerte de un colombiano por la vida de la mamá o de la familia. Una y otra vez se repite ese modelo, y aquí volvemos a encontrarlo. Y claro que uno puede decir como una primera hipótesis, pero solo una hipótesis, porque ninguna otra puede ser descartada, que tiene la marca de los asesinatos de los dirigentes políticos de Colombia, que como candidatos presidenciales han caído bajo las balas. Por otro lado, salió nuestra queridísima Vicky Dávila, candidata presidencial, la señora de Génico, que está casada con un familiar del clan Génico, que han propiciado violencia, que han propiciado desplazamientos, propiciado compra de votos, propiciado narcotráfico, propiciado asesinatos y una cantidad de cosas más. A decir que esto era responsabilidad de Petro, y no solamente de Petro, sino de los youtubers que apoyan a Petro,
de la prensa independiente que apoya a Petro, de los influenciadores que apoyan a Petro y de los activistas que apoyan a Petro. Vicky Dávila prácticamente perfiló a la gente de izquierda, perfiló al petrismo y perfiló al presidente de la República, culpándolo de una situación que es ajena al patrón de conducta que siempre ocurre en Colombia. Y la señora Vicky Dávila fue hasta el hospital, hasta la clínica donde está internado el señor Miguel Uribe Turbay, a hacer proselitismo, a comportarse como una demagoga y a decir que fuera Petro y que saquen a Petro. La señora candidata presidencial que pertenece al ala de ultraderecha, que además de todo comparte sed y comparte panel con los amigos de Miguel Uribe Turbay, todos precandidatos políticos del Centro Democrático, no tuvo ni siquiera sensibilidad alguna, no se ubicó en la situación dramática que está viviendo el país, sino que empezó a azuzar la violencia, a azuzar el odio y a decir que los odiadores somos nosotros, porque así funciona muy bien el libreto de ultraderecha. La otra que salió a culpar al señor presidente Gustavo Petro fue doña María Fernanda Cabal. Sí, señores, la misma que hace unos meses denunciaba a Miguel Uribe Turbay por estar gastando plata ilícitamente en su campaña y por decir que era un colado y que se estaba aprovechando de la situación. Hay que decir que tanto María Fernanda Cabal como su hijo, el señor Cabalito, don Lafurito, atacaron inclementemente al señor Miguel Uribe Turbay y ahora sacan partido de su situación dramática para atacar al presidente Gustavo Petro. El otro que salió fue el señor Pacho Santos, háganme el favor. Don Pachito Santos salió a decir que todo esto era responsabilidad de Petro y que él había advertido que un gobierno de izquierda no podía llegar a Colombia, menos el gobierno de un exguerrillero perteneciente al grupo M19. Don Pacho Santos, que en algún momento azuzó el odio siendo vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez, según Mancuso reuniéndose con él para financiar bloques paramilitares y llamando a la violencia constantemente, diciendo que el paramilitarismo había que romantizarlo en Colombia, hoy sale a culpar a Gustavo Petro y aprovecha el drama y la tragedia que vive la familia Miguel Uribe Turbay para hacer campaña política. La otra que salió fue nada más y nada menos que Paloma Valencia a decir que todo era culpa de Petro y que esta violencia nunca se había vivido en Colombia y que el país retrocedió 35 años. A Paloma Valencia hay que recordarle que ella es la seguidora número 1 de Álvaro Uribe Vélez, quien además de todo patrocinó las Convivir, dejó actuar al paramilitarismo en Antioquia y profundizó la violencia del paramilitarismo a todas las regiones del país, cooptando al Congreso de paramilitarismo también, haciéndose reelegir por la fuerza llamada el paramilitarismo. Señoras y señores, hay que ser bastante cínicos y bastante descarados para hacer campaña política con la tragedia de uno de los miembros de su partido político. También salió el señor Alirio Barrera a decir que era culpa de Petro y que aquí habían dejado crecer el AMPA y el vandalismo, cuando todos sabemos que estos crímenes, que estos patrones de conducta siempre han sido operados por la ultraderecha en Colombia. También salieron mis amigos tibios del centro, como Alejandro Gaviria, como el señor Galán, como la señora Claudia López y todos los bienpensantes como Fajardo, a culpar al señor presidente Gustavo Petro de una tragedia familiar. Pero también hay que decir que todavía no se sabe quién dio la orden, quién fue el culpable y quién al final mandó a atentar al señor Miguel Uribe Turbay. Pero aquí lo más fácil es meter a Petro y decir que Petro es el culpable y que el país está cayendo por culpa de Petro. Salieron también el señor Andrés Pastrana, presidente de la República, a hacer campaña política con lo mismo y a decir que era culpa de Petro. Se pronunció el señor Vargas Lleras, vicepresidente de la República con abuelo presidente, a meterle también la culpa a Gustavo Petro. Y cuando uno dice qué es lo que ocurrió en el país, por qué no se hace una investigación rápida y por qué no se determina quién dio la orden, empiezan a operar las bodegas de ultraderecha, los concejales de ultraderecha y todo el ala del uribismo a meterle terror a este país, a decir que todo es culpa del presidente de la República, Gustavo Petro. Como acabamos de realizar esta reunión con toda la fuerza pública, los organismos de inteligencia, Consejo de Seguridad Extraordinario, la compañía del alcalde de Bogotá,
el cruce de las primeras informaciones, de ver los videos, de mirar a los ojos al asesino, que es un menor de edad y está vivo y capturado por un agente de la UNP, Unidad Nacional de Protección, Ricardo Céspedes se llama, y que ya circula obviamente por redes en estos tiempos modernos. Pero nosotros queremos, antes que nada, garantizar la más absoluta transparencia del Estado en su competencia para investigar y lograr llegar a los autores intelectuales del intento de homicidio hasta ahora. El doctor Miguel Uribe Turbay está vivo. Y entonces toda la actividad hoy se concentra fundamentalmente en que siga vivo, cuya primera línea de acción es el personal de salud de la entidad que hoy lo cuida, de las más altas calidades, entidad privada de salud, de muy antigua tradición en Colombia y con los mejores pergaminos humanos y tecnológicos para cuidar de la vida de una persona. El señor Gustavo Petro claramente dio una locución en donde además señala que hay que encontrar a los culpables. El Ministerio de Defensa ofrece 3.000 millones de pesos por los responsables y los autores intelectuales de este intento de asesinato a Miguel Uribe Turbay, y tampoco les gustó a los de ultraderecha, que es un discurso pandito, que es un discurso que no sirve y que, mejor dicho, Petro se tiene que callar, que no tenemos presidente ni absolutamente nada. Si Petro condena a los ejecutores del crimen, malo. Si Petro no condena a los ejecutores del crimen, también malo. Si Petro habla malo, si Petro no habla malo, todo lo que haga el presidente relacionado con las cosas que ocurren en el país no les gusta, simplemente porque están en modo campaña, porque van a utilizar esta tragedia para lanzarse de lleno ya a la presidencia de la República y no permitir avances del gobierno progresista del señor Gustavo Petro. Se pronunció también el señor Álvaro Uribe Vélez, dejando claro que todo era responsabilidad del presidente y que se había perdido la democracia en Colombia. Mejor dicho, toda esta gente divinamente, toda la paracamenta del país, todos los que asusan violencia, todos los que están de acuerdo con la seguridad democrática, todos los negacionistas de los falsos positivos, todos los que dicen que a los líderes sociales los asesinan por líos de falda, y todos los que asusan constantemente que la gente porte armas en el país, están culpando a Gustavo Petro de una situación que han propiciado toda la vida. Y no solamente culpando a Petro, sino a los proyectos izquierdistas, a los movimientos políticos de izquierda, a los influenciadores independientes, a los youtubers de izquierdas progresistas independientes y a todo aquel al que ellos sientan cercano a Petro. Están amenazando a la gente de izquierda y están perfilando a las personas que son capaces de denunciar el actuar paramilitar en Colombia. Y para terminar, toca decir que uno tendría que empezarse a preguntar a quién le sirve más una situación tan trágica como esta. ¿Quiénes están sacando partido de esto? ¿Y por qué hay que también recapacitar el hecho de que no se puede culpar a la izquierda de un crimen de esta magnitud? ¿Por qué? Porque ¿por qué le va a servir a la izquierda atacar a un candidato presidencial y mandarlo a asesinar cuando el señor no sube en las encuestas y es irrelevante para el panorama político e incluso para las mismas elecciones presidenciales? ¿Por qué la ultraderecha está sacando jugo de esto y provecho de esto? ¿Y por qué se estaban peleando los mismos miembros del Partido Centro Democrático? Hay que decir que tanto la señora María Fernanda Cabal como la señora Paola Holguín y como el señor Miguel Uribe Turbay estaban enfrentados entre ellos, y también Paloma Valencia, por la bendición de Álvaro Uribe Vélez. ¿A quién le beneficia tener un mártir de derecha? ¿A qué campaña presidencial le beneficia lo que le ocurrió a Miguel Uribe
Turbay, ¿por qué quieren culpar a Petro y por qué nuevamente el uribismo operando con miedo para después vender seguridad? Recordemos que esto ya ha pasado en gobiernos pasados, en campañas pasadas. Álvaro Uribe Vélez presuntamente es experto en autoatentados. Álvaro Uribe Vélez sabe cómo meterle terror a la gente para después vender la seguridad democrática que no funcionó en este país y que terminó asesinando a 6.402 jóvenes inocentes a los que vistieron de guerrilleros, con todo el respaldo del poder hegemónico y de la matriz mediática en este país, de los medios de comunicación y de todo aquel que vendió la idea de que Álvaro Uribe Vélez es el mejor presidente de la República de Colombia. Hoy estamos padeciendo los flagelos de la violencia, hoy estamos viviendo nuevamente lo que puede hacer la ultraderecha aliada con el narcotráfico y el paramilitarismo, y se viene otra vez una violencia sin igual porque la ultraderecha quiere llegar al poder, porque la gente divinamente quiere otra vez tener todo en sus manos y porque aquí no se le puede permitir a un gobierno de izquierda y a un proyecto progresista avanzar en reformas que ayuden al pueblo y a la clase popular de Colombia, porque son capaces de hacer lo que sea con tal de detener el desarrollo de este país, porque no van a arriesgar su privilegio nunca. Eso fue una emisión especial de Notiparaco, lamentando lo que le ocurre a Miguel Uribe Turbay, pero también rechazando lo que dicen personas como Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe Vélez y toda la ultraderecha y todo el centro democrático, culpándonos a nosotros de una situación que siempre se ha repetido para ellos llegar al poder. Soy Levi Rincón. Por favor, síganme en mi canal de YouTube, denle like, compartir. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que apoyan este noticiero. No podemos permitir que la violencia siga creciendo en Colombia y que los responsables de esa violencia regresen al poder. En cabeza de Vicky Dávila, en cabeza de María Fernanda Cabal, en cabeza de la señora Paloma Valencia, de Paola Holguín y de todos los que representan las ideas nefastas de la ultraderecha paramilitar de Colombia. Muchas gracias.